Bloque 1. Introducción. Las tradiciones matrimoniales son uno de los institutos sociales más antiguos que existen en todas las culturas del mundo. Sin embargo, las prácticas relacionadas con este instituto varían significativamente dependiendo de la región, el tiempo y el contexto cultural. En algunas partes del mundo, aún hoy se mantienen tradiciones que pueden parecer inusuales o incluso impactantes para el hombre moderno. Por ejemplo, en algunos pueblos africanos, el matrimonio con niñas jóvenes sigue siendo parte del patrimonio cultural. Históricamente, la edad de casamiento a menudo se determinaba por factores económicos, sociales y demográficos. En la antigüedad, los matrimonios tempranos eran comunes en casi todas las culturas. Esto se debía a la necesidad de continuar con la descendencia, asegurar la seguridad de las mujeres y transferir propiedades. Sin embargo, con el desarrollo de los derechos humanos y los estándares internacionales, muchas de estas prácticas han sido objeto de severa crítica. Hoy exploraremos tanto las raíces históricas de estos usos como los enfoques modernos hacia su cambio. Consideraremos ejemplos específicos de diferentes regiones del mundo, su contexto cultural e impacto en la sociedad. Este análisis nos ayudará a comprender mejor por qué existen estas prácticas y cómo evolucionan bajo la influencia de la globalización y los estándares internacionales. El matrimonio como institución social tiene una historia milenaria. Los hallazgos arqueológicos muestran que ya en el Neolítico las personas contraían matrimonios, aunque su forma era muy diferente a lo que entendemos hoy en día. Los matrimonios tempranos estaban vinculados no solo a preferencias personales, sino también a la conveniencia económica, la estructura social y las características demográficas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los matrimonios solían celebrarse entre los 12 y 14 años, debido a la alta mortalidad y la necesidad de procrear temprano. Con el tiempo, la situación comenzó a cambiar gracias al desarrollo de la medicina, la educación y los sistemas legales. Las organizaciones internacionales trabajan activamente en modificar estos usos mediante programas educativos, iniciativas legislativas y apoyo social. Ejemplos de transformaciones exitosas se encuentran en varias regiones del mundo, donde la educación y los derechos humanos se han convertido en la base para nuevos enfoques sobre las relaciones familiares. Bloque 2. Raíces históricas. Históricamente, los matrimonios tempranos fueron comunes en casi todas las culturas del mundo. En el antiguo Egipto, India, China y otras civilizaciones, las mujeres solían casarse durante la adolescencia. Esto se explicaba por varios factores: necesidad económica. Los matrimonios tempranos ayudaban a las familias a asegurar el futuro de sus hijos. Normas sociales. En algunas culturas, se creía que una edad más joven favorecía la crianza de los hijos. Características demográficas. La alta mortalidad requería comenzar una familia temprano para perpetuar la descendencia. Particularmente interesante es el caso de la antigua Grecia, donde la edad de casamiento para las mujeres oscilaba entre los 14 y 16 años. Estas prácticas estaban condicionadas tanto por factores sociales como económicos. Curiosamente, en algunos casos, estos matrimonios tenían más un carácter simbólico que real. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. El desarrollo de la medicina, la educación y los derechos humanos llevó a un aumento en la edad promedio de casamiento. Por ejemplo, en la antigua Roma, la legislación gradualmente elevó la edad mínima para el matrimonio, reconociendo la importancia del desarrollo físico y emocional de los jóvenes. Los descubrimientos arqueológicos muestran que las tradiciones matrimoniales evolucionaron junto con las sociedades. En la Europa medieval, los matrimonios tempranos también eran comunes, especialmente entre la nobleza, donde el matrimonio se consideraba una alianza política. Los estudios modernos confirman que el cambio de tradiciones ocurre gradualmente pero inevitablemente. Ejemplos de transformaciones exitosas se encuentran en varias regiones del mundo, donde la educación y los derechos humanos se han convertido en la base para nuevos enfoques sobre las relaciones familiares. Por ejemplo, en Japón en el siglo XVI, la edad de casamiento comenzó a aumentar debido a cambios en la estructura social y la posición económica de las mujeres. Bloque 3. Tradiciones africanas. En África existen numerosos pueblos donde las prácticas tradicionales de matrimonio se han mantenido sin cambios durante siglos. Por ejemplo, entre el pueblo Masái, los matrimonios a menudo se celebran durante la adolescencia. Esto se explica por varios factores: racionalidad económica. Los matrimonios tempranos ayudan a fortalecer los lazos entre clanes. Estructura social. En las sociedades patriarcales, las mujeres se consideran una parte vital de la economía familiar. Tradiciones culturales. Muchos usos tienen profundas raíces históricas. Sin embargo,
Es importante destacar que la situación está cambiando gradualmente. En las últimas décadas, gracias a los esfuerzos de las autoridades locales y las organizaciones internacionales, ha disminuido el número de matrimonios tempranos. Los programas educativos, especialmente para las niñas, desempeñan un papel clave en este proceso. En Níger, donde anteriormente más del 75% de las niñas contraían matrimonio antes de los 18 años, la tasa de matrimonios tempranos ha disminuido al 28% gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno y socios internacionales. El contexto cultural juega un papel decisivo en la preservación de estas prácticas. Muchas comunidades consideran los matrimonios tempranos una parte importante de su identidad. Por lo tanto, las reformas deben ser sensibles a las condiciones locales e incluir un diálogo con los líderes comunitarios. Por ejemplo, en Etiopía, el proyecto Berhane Ewan ha ayudado a miles de niñas a continuar su educación en lugar de contraer matrimonio temprano. Estas iniciativas demuestran que el cambio es posible incluso en las sociedades más conservadoras. En Malí, el proyecto Tostan ha ayudado a miles de comunidades a abandonar las prácticas tradicionales a través de la educación y el empoderamiento. Bloque 4. Sudamérica-Latinoamérica representa un caso único de combinación entre tradiciones europeas e indígenas. En algunas regiones de países como Bolivia y Paraguay, los matrimonios tempranos todavía forman parte del paisaje cultural. Estas prácticas tienen una larga historia que se remonta al período colonial. Los gobiernos de la región están trabajando activamente para abordar esta situación a través de iniciativas legislativas, programas educativos, apoyo social a las familias. Por ejemplo, en México se lanzó el programa Prospera, que proporciona incentivos financieros a las familias cuyas hijas continúan su educación en lugar de contraer matrimonio temprano. En Brasil, campañas educativas buscan aumentar la conciencia sobre los derechos de las mujeres y la importancia de la educación. La colaboración internacional se ha vuelto crucial para resolver el problema de los matrimonios tempranos. Ejemplos de iniciativas exitosas incluyen el programa Girls Not Brides, el proyecto Empowerment Through Education, la iniciativa Protecting Futures. Estos programas operan a nivel comunitario, ofreciendo educación, apoyo social y capacitación legal. La cooperación internacional se ha demostrado efectiva en varios países de la región. Bloque 5. Oriente Medio. En los países del Cercano y Medio Oriente, las tradiciones matrimoniales también tienen profundas raíces históricas. En algunas culturas, el matrimonio se considera un instituto social importante que define el estatus de la familia y el individuo en la sociedad. Las prácticas tradicionales a menudo están ligadas a preceptos religiosos y normas sociales. Los cambios modernos ocurren bajo la influencia de estándares internacionales y reformas internas. Por ejemplo, en Yemen se aprobó una ley que establece un mínimo de edad para el matrimonio. Sin embargo, su implementación enfrenta múltiples obstáculos relacionados con las tradiciones y la estructura social. Las campañas de alfabetización desempeñan un papel clave en el cambio de opiniones públicas. En Irán, por ejemplo, los programas educativos están dirigidos a aumentar la conciencia sobre los derechos de las mujeres y la importancia de la educación. En Marruecos, proyectos como Mookawalat ayudan a miles de mujeres a obtener acceso a la ayuda legal y proteger sus derechos. Factores económicos también influyen en el cambio de tradiciones. En Omán, los programas de apoyo a la maternidad y la infancia ayudan a las familias a priorizar la educación de sus hijas sobre el matrimonio temprano. Bloque 6. Asia Meridional. Asia Meridional es una de las regiones donde las prácticas tradicionales de matrimonio son particularmente notorias. En algunas áreas de India, Nepal y Bangladesh, los matrimonios tempranos siguen siendo parte del patrimonio cultural. Estas prácticas tienen una larga historia que se remonta a textos antiguos y preceptos religiosos. Los cambios modernos ocurren bajo la influencia de múltiples factores: fortalecimiento de la educación, iniciativas legislativas, apoyo social. Los gobiernos están adoptando medidas activas para abordar esta situación a través de programas educativos y leyes. Por ejemplo, en Bangladesh se aprobó una ley que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años para las mujeres y los 21 años para los hombres. Esta ley se complementa con una amplia red de programas educativos y medidas sociales. Especialmente relevante es el progreso en países como Túnez y Marruecos, donde las leyes sobre matrimonio han sido modernizadas para proteger los derechos de las mujeres. Programas de apoyo a la maternidad y la infancia también desempeñan un papel clave en la reducción de los matrimonios tempranos. En India, el proyecto Kishori Shakti Yojana ha ayudado a miles de niñas a acceder a la educación y la formación profesional. Bloque 7. Estándares internacionales. Las organizaciones internacionales, como la ONU y UNICEF,
desempeñan un papel clave en la formulación de estándares para la protección de los derechos de las mujeres y los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño y otros documentos establecen límites claros para la edad mínima de matrimonio. Los países miembros están obligados a desarrollar leyes nacionales, proporcionar educación a todos los niños, proteger los derechos de las mujeres. Ejemplos de iniciativas internacionales exitosas incluyen el programa Girls Not Brides, el proyecto Empowerment Through Education, la iniciativa Protecting Futures. Estos programas operan a nivel comunitario, ofreciendo educación, apoyo social y capacitación legal. La cooperación internacional se ha demostrado efectiva en varios países, donde la educación y los derechos humanos se han convertido en la base para nuevos enfoques sobre las relaciones familiares. Bloque 8. Contexto cultural. Comprender el contexto cultural es fundamental para analizar las prácticas tradicionales de matrimonio. Es importante recordar que muchas costumbres tienen profundas bases históricas y sociales. Condenarlas sin considerar las realidades locales puede ser contraproducente. Los antropólogos modernos proponen los siguientes enfoques: diálogo con comunidades locales, apoyo a alternativas de desarrollo, creación de condiciones favorables para el cambio de tradiciones. Un ejemplo de diálogo exitoso se encuentra en algunas áreas de Níger, donde líderes locales, junto con organizaciones internacionales, desarrollaron programas de apoyo para las niñas. En Kenia, el proyecto Aspire ha ayudado a miles de niñas a continuar su educación en lugar de contraer matrimonio temprano. El cambio cultural ocurre gradualmente pero inevitablemente. Ejemplos de transformaciones exitosas muestran que el diálogo y el entendimiento mutuo son esenciales para lograr resultados positivos. Bloque 9. Factores económicos. Los factores económicos juegan un papel crucial en la preservación de las prácticas tradicionales de matrimonio. En comunidades pobres, los matrimonios tempranos a menudo se ven como una manera de garantizar la seguridad de las niñas, reducir la carga financiera para las familias, reforzar vínculos sociales. Sin embargo, estudios recientes muestran que estas prácticas, a largo plazo, empeoran la situación de las mujeres y ralentizan el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, los programas de apoyo económico se han convertido en una parte vital de las reformas. Ejemplos de iniciativas económicas exitosas incluyen incentivos financieros para las familias, programas de formación profesional, apoyo al emprendimiento femenino. En Bangladesh, el proyecto BRAC ha ayudado a miles de mujeres a iniciar su propio negocio en lugar de contraer matrimonio temprano. En Nepal, programas de microcréditos apoyan la educación de las niñas y el empowerment económico. Bloque 10. Aspectos legales. La base legal juega un papel decisivo en el cambio de prácticas tradicionales. Las leyes modernas de la mayoría de los países prohíben el matrimonio antes de alcanzar una cierta edad. Sin embargo, la eficacia de estas leyes depende de su aplicación a nivel local. Ejemplos de aplicación legal exitosa se pueden encontrar en Nepal, donde grupos móviles especiales trabajan en áreas remotas para prevenir matrimonios tempranos. En India, se aprobó una ley que impone multas y penas penales por violar la edad mínima de matrimonio. Las reformas legales se complementan con programas educativos y apoyo social. En Marruecos, el proyecto Mookawalat ha ayudado a miles de mujeres a obtener acceso a la ayuda legal y proteger sus derechos. Bloque 11. Educación como factor clave. La educación es uno de los instrumentos más efectivos para cambiar las prácticas tradicionales. Los programas escolares, destinados a aumentar la conciencia sobre los derechos humanos, ayudan a formar una nueva generación que valora la igualdad y la libertad de elección. Ejemplos de programas educativos exitosos se encuentran en Turquía y Marruecos, donde cursos específicos para padres e hijos fomentan el cambio de opinión pública. En Kenia, el proyecto Aspire ha ayudado a miles de niñas a continuar su educación en lugar de contraer matrimonio temprano. Los programas educativos incluyen cursos escolares, grupos comunitarios, campañas mediáticas. Estas iniciativas demuestran que la educación puede ser un motor poderoso de cambio. Bloque 12. Futuro de los cambios. El futuro de las prácticas tradicionales de matrimonio dependerá de múltiples factores: desarrollo de la educación, reforma legislativa, cambio de normas sociales. Las tendencias modernas muestran que la mayoría de los países están avanzando hacia un aumento en la edad mínima de matrimonio y la mejora en las condiciones de vida de las mujeres. Sin embargo, este proceso requiere tiempo y paciencia. Conclusión: solo mediante el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación podemos lograr cambios significativos en la protección de los derechos humanos. Comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan la importancia de este tema. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuevos datos interesantes sobre la cultura e historia de la humanidad. Ejemplos de transformaciones exitosas muestran que el cambio es posible incluso en las sociedades más conservadoras.
Programas de apoyo a la maternidad y la infancia, educación y derechos humanos se han convertido en pilares para nuevas perspectivas sobre las relaciones familiares.